Hola, hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a este nuestro rincón en YouTube. Qué alegría inmensa sentirlos por aquí hoy. Estoy desbordante de emoción, de esa chispa que solo surge cuando nos preparamos para zambullirnos en un tema que me ha atrapado de tal manera, que no puedo esperar a compartirlo con ustedes. Y es que como ustedes bien saben, en este canal nos apasiona desgranar esas vidas que brillan con luz propia, esas personalidades que nos inspiran, que nos abren los ojos a facetas nuevas y fascinantes de la existencia. Hoy nos sumergiremos en algo que ha sido un auténtico regalo para la vista y sobre todo para el corazón, la maternidad, y como a ciertas almas privilegiadas, este rol les sienta de una manera espectacular. Y permítanme ser sincera, tengo a alguien muy especial en mente, alguien que ha irradiado una luz aún más intensa y cálida desde que abraza esa maravillosa etapa. Así que si la curiosidad les ha picado, si quieren descubrir conmigo quién es esta figura y por qué insisto en que la maternidad, en su forma más pura o incluso a través de un personaje, les sienta de maravilla, les invito a quedarse hasta el final. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta conversación tan especial, no olviden, si aún no lo han hecho, hacer clic en ese icónico botón rojo de suscribirse y activar esa campanita que les avisará de cada nueva charla. Les prometo que cada minuto invertido en nuestras conversaciones valdrá la pena. Hoy el foco de nuestra atención recae en la deslumbrante ** Demet Özdemir ***. Sí, esa talentosa actriz turca que ha sabido conquistar nuestros corazones y mentes con su indiscutible talento, su carisma arrollador y esa sonrisa que como un rayo de sol, ilumina cada pantalla en la que aparece. Pero, ¿saben qué es lo más fascinante? Últimamente Demet está brillando con una luz diferente, una luz que, aunque aún no emana de la experiencia directa de ser madre en su vida personal, nace de la profunda y transformadora exploración de esta faceta a través de su arte. No me refiero a cualquier papel, sino a uno que ha resonado de manera especial, no solo con el público, sino que intuyo que ha tocado las fibras más íntimas de su propio ser. Hablo por supuesto de su magistral interpretación en la aclamada serie ** Mi familia perfecta ***, donde da vida a una mujer que en medio de las inevitables complejidades y giros inesperados de la vida, se enfrenta con una fuerza y una dulzura únicas al desafío y a la alegría inmensa de la maternidad. Lo realmente cautivador de Demet es su habilidad para transmitir la esencia más pura de esta experiencia, esa dualidad intrínseca de fortaleza inquebrantable y vulnerabilidad conmovedora que la maternidad conlleva. No se trata solo de recitar diálogos o de memorizar movimientos, es insuflar vida a un personaje de una manera tan auténtica, tan creíble, que parece que estuviera viviendo cada instante de esa maternidad ficticia. Y es que reflexionemos un momento cuántas veces hemos sido testigos de cómo una figura pública, al embarcarse en la aventura más extraordinaria de ser madre, parece renacer. Hay algo en ese proceso, en esa conexión inquebrantable y primordial con una nueva vida, que tiene el poder de transformar a las personas de adentro hacia afuera. Demet, en sus apariciones públicas, en las entrevistas que concede, e incluso en la forma en que reflexiona y se expresa sobre sus personajes y sus trayectorias, ha demostrado una madurez, una serenidad y una dulzura que, para quienes la seguimos desde hace tiempo, no eran tan evidentes antes. La maternidad, ya sea interpretada con una maestría asombrosa o vivida en la intimidad, parece haberle ofrecido una nueva lente a través de la cual ver el mundo, una profundidad emocional que se manifiesta en cada uno de sus gestos, en cada palabra. Es como si se hubiera desbloqueado un nuevo nivel de empatía, de comprensión profunda de las emociones humanas, y de un amor que trasciende lo ordinario. Y eso, queridos amigos míos, es un espectáculo verdaderamente hermoso de presenciar y de analizar. Piensen en los pequeños detalles que capturan nuestra atención. La forma en que sus ojos centellean con una luz especial al hablar de ese vínculo único, incluso cuando ese vínculo se manifiesta a través de la ficción. La ternura palpable con la que acaricia a su bebé en pantalla, un gesto que trasciende la mera actuación y que evoca una conexión genuina. O la forma en que defiende las decisiones, a veces complejas, de su personaje en las entrevistas, mostrando una comprensión profunda de las motivaciones maternales. Es una sensibilidad que va mucho más allá de las habilidades técnicas de la actuación. Es como si la semilla de la maternidad, sembrada en el terreno fértil de su carrera artística, hubiera comenzado a germinar también en su propia esencia, en su forma de ser. Y piensen, ¿quién no se ha sentido conmovido hasta lo más profundo ante la imagen de una madre protectora, la fuerza arrolladora de un amor incondicional que tiene el poder de cambiarlo todo?
Demet ha sabido capturar esa esencia universal, y la ha proyectado en su actuación con una autenticidad que llega directo al corazón, sin rodeos, sin artificios. Además de su impacto emocional, su estilo personal también ha experimentado una evolución sutil pero significativa. Si bien siempre ha sido reconocida por su impecable sentido de la moda y su elegancia innata, ahora percibimos en ella una sofisticación más serena, una madurez palpable en su forma de vestir y de presentarse. Parece que ha encontrado un equilibrio perfecto entre la mujer vibrante y llena de energía que conocimos en sus inicios, y esa mujer que a través de la interpretación está descubriendo la paz, la plenitud y la profundidad que se derivan de la conexión maternal. Ya no se trata únicamente de seguir tendencias o de deslumbrar con las últimas creaciones, ahora, en su elección de prendas percibimos una priorización de la comodidad, de la practicidad, de un toque chic que irradia seguridad, bienestar y una autenticidad reconfortante. Es como si la maternidad, incluso en su forma ficcional, le hubiera otorgado un filtro de oro a su manera de presentarse al mundo. Todo lo que lleva parece tener un propósito, un significado más profundo, y sobre todo, le sienta de maravilla, realzando su belleza natural y su nueva aura de serenidad. Y no podemos olvidar su impacto en el vasto universo de las redes sociales. Demet, al igual que tantas otras figuras públicas que comparten sus vidas con sus seguidores, nos ofrece destellos de su día a día. Y lo que hemos sido testigos últimamente son precisamente esos destellos de una dulzura maternal latente, de esa conexión especial que se forja, incluso si es a través de las experiencias de sus personajes. Las fotos que comparte, los vídeos que publica, las historias que nos cuenta transmiten una calidez, una ternura que no pasa desapercibida para quienes observamos con atención. Y eso, para mí, es la prueba más clara y elocuente de que la maternidad, en cualquier forma que se manifieste en su vida, ya sea de manera directa o a través de la empatía profunda que genera su arte, le está sentando de una manera que la hace brillar aún con más intensidad. Es como si hubiera descubierto un nuevo y fascinante capítulo de sí misma, un capítulo intrínsecamente ligado al amor, al crecimiento personal y a una belleza interior que irradia y se proyecta hacia el exterior de forma natural y cautivadora. Resulta verdaderamente interesante cómo la interpretación de un rol tan significativo y universal como el de madre puede tener un efecto tan profundo y duradero en una persona. A veces los personajes que encarnamos, a los que dedicamos horas de estudio y empatía, nos enseñan, nos revelan partes de nosotros mismos que desconocíamos o que habíamos dejado en un segundo plano. Y en el caso de Demet y su papel de madre en Mi familia perfecta, parece que ha sido una experiencia vital y enriquecedora que ha trascendido con creces los límites de la pantalla. Ha aprendido a canalizar esa energía maternal innata, esa ternura, esa fortaleza inquebrantable, y las ha integrado de manera magistral en su propia personalidad, en su forma de ser. Y nosotros, sus admiradores, tenemos el privilegio de ser testigos directos de esa hermosa y palpable transformación. Y esta reflexión nos lleva a un análisis más amplio, a una verdad universal. ¿Cuántas veces idealizamos la maternidad? La pintamos como una etapa de felicidad ininterrumpida, de momentos idílicos y perfectos, casi como un cuento de hadas. Pero la realidad, como bien sabemos quienes la hemos vivido o la hemos observado de cerca, es infinitamente más compleja y matizada. La maternidad es un torbellino de emociones, una montaña rusa de desafíos inesperados, de sacrificios que a veces parecen abrumadores, pero también es la fuente de una alegría inmensa, profunda y redentora que lo recompensa todo. Demet, al interpretar este rol con tanta dedicación, no solo ha mostrado la parte más luminosa y esperanzadora de la maternidad, sino también la lucha inherente, la preocupación constante, el amor incondicional que surge con una fuerza sobrenatural incluso en medio de la adversidad. Y es precisamente esa autenticidad, esa capacidad de abarcar todas las facetas de la experiencia, lo que la hace tan especial, lo que hace que su maternidad interpretada le siente tan bien. Porque no es una maternidad de postal, no es una maternidad de cuento de hadas, es una maternidad real, con sus luces deslumbrantes y sus sombras inevitables, y ella la ha abrazado con una gracia, una fuerza y una humildad admirables. Además, su evolución como actriz es sencillamente palpable y digna de elogio. Si bien siempre ha sido una artista talentosa con un potencial evidente, este rol particular le ha permitido explorar nuevas capas de su capacidad interpretativa. Ha demostrado una madurez que sorprende, una habilidad innata para conectar con las emociones más profundas y complejas de un personaje, lo que la eleva, sin duda, a otro nivel dentro de la industria.
Y no me extrañaría en absoluto que esta experiencia tan significativa la impulse a buscar roles aún más complejos, más desafiantes y más significativos en el futuro. Porque cuando un actor o actriz se sumerge de verdad en un personaje, y más aún en uno tan fundamental y universal como la maternidad, esa experiencia vital trasciende la pantalla y se convierte en parte intrínseca de su propio bagaje artístico y personal. Y mientras esperamos con gran expectación a que Demet pueda experimentar la maternidad en su vida personal, algo que espero de todo corazón que ocurra pronto y que sea una experiencia maravillosa y plena para ella, ya estamos viendo los frutos de esa preparación emocional, de esa conexión que ha forjado con la idea y la esencia de ser madre. Su energía general, su dulzura innata, su aura de serenidad, todo emana una tranquilidad y una plenitud que son contagiosas. Es como si hubiera encontrado un propósito aún mayor en su camino, una razón más para brillar con una luz propia y deslumbrante. Para concluir, lo que vemos en Demet Özdemir es un reflejo elocuente de cómo ciertas experiencias, incluso aquellas que vivimos a través de la ficción, pueden ser increíblemente transformadoras. La maternidad, esa fuerza ancestral que moldea a las mujeres de maneras inimaginables, parece haber encontrado un eco profundo en su ser, permitiéndole irradiar una luz especial, una calidez que envuelve y cautiva. Su gracia natural, su dulzura genuina, su fuerza interior y su estilo elegante y maduro se han visto realzados, demostrando de manera irrefutable que sí, a Demet Özdemir, la maternidad, en su manifestación más hermosa y profunda, le sienta maravillosamente bien, aunque sea en el fascinante y cautivador mundo de la actuación. Ha sabido capturar la esencia de esa experiencia vital universal, y eso, queridos amigos míos, es algo verdaderamente digno de admirar y celebrar con entusiasmo. Muchísimas gracias por acompañarme en esta charla tan especial, por permitirme compartir mis reflexiones con ustedes. Ha sido un placer inmenso desgranar juntos esta faceta tan hermosa y conmovedora de Demet. Ahora, más que nunca, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Han notado ustedes también este cambio sutil pero poderoso en Demet? ¿Qué otras figuras públicas creen que irradian una luz especial y renovada después de convertirse en madres? Déjenme todos sus comentarios, sus reflexiones, sus experiencias personales aquí abajo. Me encanta leerlos y estoy deseando entablar una conversación enriquecedora con cada uno de ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante, si les ha sacado una sonrisa o les ha invitado a la reflexión, por favor, regálenme un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todas aquellas personas a quienes creen que les va a gustar y les puede inspirar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal y activar esa campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras emisiones. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Un abrazo gigante para todos ustedes.